Bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. La lección número 12 es la que estaremos estudiando en esta ocasión, lección que pertenece al tercer trimestre del año 2025. Esta lección lleva como título Te ruego que me muestres tu gloria. Y el texto de esta semana está en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, donde leemos lo siguiente. El Señor pasó ante Moisés y proclamó: Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no da por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. El día domingo tiene como subtítulo La tienda de reunión. El día lunes, para que te conozca. El día martes, te ruego que me muestres tu gloria. El día miércoles, Dios se revela. Y el día jueves, el rostro radiante de Moisés. Como hacemos siempre, les recordamos que este lugar no repetimos la lección en absoluto, eso usted lo tiene allí, sino que en este lugar le entregamos a usted una información extra para que usted enriquezca la lección que va a dar el día sábado con sus alumnos. Al menos ese es nuestro deseo y esperamos que en eso les podamos ayudar. Así que vamos a comenzar. Es bastante que estudiar, especialmente el día miércoles, son 28 versículos. Va a ser bastante difícil completar todo eso, pero vamos a estudiar lo más relevante de la lección de esta semana. Comenzamos con Éxodo 33, 7. Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó fuera del campamento, lejos de él, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y sucedió que todo aquel que buscaba al Señor salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Aquí hay dos cosas interesantes que tenemos que notar. La traducción correcta es: Moisés tomó su tienda. O sea, no es que tomó un tabernáculo, sino que tomó una de las tiendas que le pertenecían a él y se lo llevó fuera del campamento. Aquí encontramos a Moisés que experimenta la bendición de estar a solas con Dios. Fue por lo menos 3 veces, lo registra la Biblia, que subió a la montaña a estarse con Dios por 40 días en las 3 ocasiones. Y ahora que en una de esas regresa, él tiene la necesidad de comunicarse con Dios. Y por eso, tras experimentar la bendición de la comunicación solitaria con Dios, ahora él regresa con la necesidad de una casa para Dios, donde él pudiera retirarse, orar, meditar con la seguridad de no ser molestado. Él le llama la tienda de reunión. Fíjense que la Biblia traduce tabernáculo. En verdad, la palabra hebrea para tabernáculo es Mishkan, M-I-S-H-K-A-N, Mishkan. Pero esa palabra no se encuentra en estos versículos. Por lo tanto, la traducción es equivocada. Se tiene que traducir tienda. Él toma una de esas tiendas con un propósito temporal, como una casa de oración para allí poderse comunicar con Dios
y se la lleva fuera del campamento. Este lugar iba a ser el lugar de encuentro que él tenía con Dios, mientras llegaba el momento de construir el tabernáculo que iba a ser en verdad el lugar de reunión con Dios. El tabernáculo movible, donde estaba la gloria de Dios llamada Shekinah o Shejinah, que esa es la palabra más correcta, todavía no había sido construido. Y mientras llegaba a esos momentos que eran meses que iba a tomar, esta tienda de Moisés se convierte en este caso en la tienda de reunión donde él va a la presencia de Dios cuando lo necesitaba. 33:8. Y aconteció que cuando Moisés salía al tabernáculo, cuando él estaba yendo para el tabernáculo, todo el pueblo se levantó y cada uno estaba a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Una muestra de respeto y reverencia. Fíjense que los israelitas están pasando un caos allí. Hace poco tiempo hubo una matanza de 3,000 personas. En ese momento Dios dice que los va a abandonar, que Él no más va a ir con ellos, no los soporta. Ahora viene Moisés y se lleva esa tienda fuera del campamento, la tienda de reunión. Ellos se sienten abandonados prácticamente y aquí dicen que mientras Él se levantaba, todos estaban a la orilla de sus puertas esperando que Moisés entrara al tabernáculo. Dice la Biblia que la nube descendió allí. La nube descendía y era señal de que Dios estaba con Moisés, pero el pueblo todavía estaba en suspenso. Ya vamos a estudiar más adelante eso, pero téngalo en cuenta que aquí el pueblo se levantaba y cada uno estaba a la puerta de su tienda contemplando a Moisés y yendo a esa tienda especial de reunión y viendo la nube bajar sobre la tienda que Moisés estaba. Por muchas cosas ellos salían en la tienda. Una de las cosas es que estaban adoloridos por lo que se había cometido. Dios era su única seguridad y en ese momento hay inseguridad por respeto a Moisés, a quien últimamente habían despreciado. Ese hombre, dijeron, el hombre ese que nos sacó de Egipto, cuando ellos sabían que era Dios quien los había sacado. Tenían ferviente deseo que Moisés intercediera por ellos. Necesitaban el favor de Dios y tenían la esperanza del retorno misericordioso de Dios por manos de Moisés. Por esas razones ellos estaban en la tienda, porque tenían un manojo de sentimientos encontrados, negativos para ellos mismos por su mal proceder. Estaban dañados, estaban heridos cuando supieron la noticia que serían abandonados por Dios. Ahora contemplan esa tienda a lo lejos, al hombre, al ministro de Dios entrar allí y a Dios aceptarlo a él, pero no está en medio del pueblo, está fuera del pueblo. O sea, Dios está probando a su ministro. ¿Qué va a pasar con su pueblo? No se sabe. Todo está en el limbo. 33:9. Y aconteció que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. 33:10. Y todo el pueblo vio la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo. Y todo el pueblo se levantó y adoró, cada uno a la puerta de su tienda. Qué cosa más agradable
Ha de haber sido esa primera vez que vieron partir a Moisés a la tienda de reunión. Y qué cosa más llena de esperanza pudo haber sido ver esa nube posarse a la puerta de esa tienda. A ellos se ponen de rodillas a adorar, no a Moisés. No le están dando una reverencia civil, no le están dando eso, le están adorando a Dios. Ellos se dan cuenta de lo que está pasando en ese momento. Están sabiendo que hay esperanza todavía para ellos. Dios ha dicho que los va a abandonar y que va a mandar un ángel, que este ángel si no los va a perdonar. Con este ángel no van a andar jugando. Y ahora ellos están soñando con el regreso de Dios y apesadumbrados por su mala acción con el becerro de oro. 33:11. Y el Señor habló a Moisés cara a cara, como habla con un amigo. Y él regresó al campamento, pero su siervo Josué, hijo de Nun, un joven, no se apartó del tabernáculo. Dios no hablaba con Moisés por medio de un ángel, por medio de un sueño, por medio de una visión, sino que hablaba con él como un amigo, no con palabras oscuras, sino con claridad, fáciles de entender. Su voz no era a la distancia, sino era cara a cara, estando muy cerca. Esa es la manera como hablaba Dios, Jesús, en este caso, con Moisés, libremente, familiarmente, claramente, cordialmente, abiertamente, sin reserva, sin demostración de autoridad, sin causarle temor o miedo. Así hablaba con él rostro a rostro. Una manera interesante. No era el Dios del fuego que no se podía soportar. No era el Dios de la montaña que habían rayos y truenos y temblaba la tierra y el humo y sacudía todo alrededor. No, hablaba en paz, en quietud, en tranquilidad. ¿Qué cosa más hermosa? ¿Qué cosa más hermosa si de nuestra casa hiciéramos una tienda de reunión? Que saber que este es el lugar donde yo vivo y aquí también cada vez que entro yo, entra Dios conmigo. Andaba conmigo, pero cuando vengo a mi casa, Él viene conmigo y podemos conversar con Dios como un amigo, sin temor, sin miedo a un reproche, escuchar la voz de Dios claramente. Todos estamos invitados a eso y todos lo podemos hacer. Y dice ese texto que Josué residía en el tabernáculo, ya sea para protegerlo, ayudarlo en inconvenientes, como una ayuda humana, un compañero humano, para ayudarle con los que asistían al lugar. Fíjense que esta obra era de Aarón o cualquier de los otros ancianos del pueblo. Pero de una manera u otra, ellos habían sido culpables de idolatría. Y Dios los castiga con una suspensión temporal de su servicio y de su oficio. Y en vez de Aarón estar allí, está Josué. Porque Josué no se había mezclado en lo absoluto con la idolatría. Cuando pasó el problema del becerro de oro, él estaba en el monte esperando a Moisés. Y ahora él se ha instalado allí. Qué privilegio de Josué también. Hablamos mucho de Moisés y de Josué se habla bien poco. Pero Josué fue un gran líder del pueblo de Israel. Ahí lo encontramos con sus cositas. Se había movido también con Moisés. Era el ministro de Moisés. Y donde Moisés estaba él, y ha de haber dicho, bueno, si Moisés se va para esa tienda de comunión, me voy con él. Y Dios no le dijo nada, ni tampoco Moisés. Es más, quizás ellos se lo llevaron.
muy interesante. Ah, Posiblemente Moisés, después que hablaba en esta tienda de reunión, él volvía a otra tienda que tenía en el campamento. Pero Josué permanecía en esa tienda de reunión para cualquier necesidad que se presentara. Josué en ese momento le ha recaído a él la responsabilidad de Aarón. Y como decimos, posiblemente fue porque él nunca tuvo nada que ver con la idolatría que había pasado allí. En verdad, Aarón tenía que haber estado muertecito. Aarón fue salvado de la muerte en esta ocasión, sencillamente por la intervención de Moisés. En pocas palabras, los dos hermanos mayores de Moisés le salvó la vida el hermano menor. Porque aquí a Aarón Dios se enojó tanto que lo iba a aniquilar y Moisés dijo, Señor, por favor, no, ten misericordia. Más tarde, María es castigada con lepra e iba a ser muerta, iba a morir de lepra. Y Moisés intercede por ella y también por Aarón, porque Aarón está presente escuchando las cosas de María, toda la crítica que tiene contra Moisés, y él no dice nada, es más, la apoya. Esa era una segunda que se tenía que morir a Aarón. Al final, los tres hermanos que eran líderes del pueblo de Israel, los tres más importantes en Israel, primero Moisés, después Aarón y después María, al final los tres fueron castigados no entrando a la tierra prometida. Qué cosa más interesante. Muy bien, día lunes, para que te conozca, está basado en Éxodo 32, del 12 al 17. Y Moisés dijo al Señor, mira, me dices, haz venir a este pueblo, y no me has revelado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, has dicho, te conozco por tu nombre, y has hallado gracia ante mis ojos. Fíjense que aquí hay un problema interesante que está enfrentando Moisés. Dios ha dicho que no va a ir más con ellos. Que en vez de eso les va a mandar un ángel. Y Moisés le dice, mira, tú me dices que yo me lleve a este pueblo, pero ni siquiera me has revelado quién es el que viene conmigo, quién es ese ángel. Él quiere salir de eso. Y aquí pasa algo interesante. Mira, hay que recordar, el culto al becerro de oro rompió ese vínculo que había entre Dios y el pueblo. Ahora, en vez de la presencia de Dios, un ángel los va a guiar. Y esa presencia de ese ángel solo denotaba destrucción para el pueblo. Era un ángel que venía con una orden específica, que el que no obedeciera fuera cortado. E iba a obedecer la orden divina sin pretextos, sin negociar con nadie. Ese duelo se extiende por todo el campamento. El pueblo está dolorido. Dios era el único sello, la única seguridad para ellos en medio de países de gente bárbaras. Y ahora Dios dice, yo me voy y vean cómo se las arreglan. Ahí les voy a mandar un ángel, pero si se porta mal, este ángel no va a andar con tanto cuento y los va a enderezar rapidito. El destino de la nación está en suspenso y el pueblo espera con tristeza la decisión de lo que Dios va a hacer por ellos. Y allá está Moisés diciéndole, Señor, tú me estás mandando con este pueblo, pero no me has dicho ni siquiera a quién me vas a mandar. ¿Me vas a mandar a una criatura? En vez de tener a nuestro Dios, me vas a mandar una criatura. Está lidiando con todo eso. Y encima Moisés se lleva el tabernáculo, la tienda de reunión, fuera del campamento. El pueblo de Israel está pasando por una crisis total.
El Dios poderoso que les ha mostrado todo está en mira de abandonarlo. Ha dado la sentencia de abandonarlos, dio la advertencia y en vez de ser un Dios como las demás naciones tenía, les va a mandar un ángel. El pueblo estaba melancólico, tembloroso, observando desde lejos, mientras aquella columna bajaba y Moisés regresó a su oficio de intercesión. Allí pregunta Moisés, ¿quién es ese ángel? ¿Es el ángel que nos prometiste en Éxodo 23:20? ¿Ese ángel que no nos va a tolerar? La humildad del pueblo había apaciguado la ira de Dios. Y ahora Dios estaba listo para escuchar súplicas. Por lo tanto, Moisés renueva sus súplicas. Y él en ese momento tiene la misión fundamental que se revoque la amenaza de Dios de retirar la presencia divina por la sustitución de un simple ángel. Un ángel es una criatura, es un ser poderoso, pero no es Dios. Es una criatura como nosotros, en su forma de creación. Es una creación. Perfecto, sí es perfecto. Nosotros perdimos la perfección, pero no deja de ser una criatura. Es una criatura. Y allí Moisés le dice algo interesante. Tú has dicho que me conoces por mi nombre y que he hallado gracia en tus ojos. Entonces ahí pasa al versículo 13 y le dice, pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que ahora me muestres tu camino para que yo te conozca y halle gracia en tus ojos y considere que esta nación es tu pueblo. Muéstrame tu intención, muéstrame tu camino, eso es lo que significa. Muéstrame qué es lo que vas a decir. Ya no nos tengas en el limbo. Aquí estamos pendientes a quién vas a mandar, pendientes si te vas a ir, si nos vas a abandonar. Ya, muéstrame el camino, por favor. Tengo ansiedad por tu decisión, por tu amenaza. Reconsidera que este pueblo es tu nación y que esta nación es tu pueblo. Tremendo cómo intercede Moisés allí. El 14, y él dijo, mi presencia irá contigo y te haré descansar. Fíjense que en el versículo 15 hay como una contradicción. En el 14 dice, mi presencia irá contigo y te haré descansar. Y Moisés respondió en el 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Si usted lee el 14 y el 15 detenidamente, pareciera que Moisés no entendió que Dios le dijo que la presencia iba a ir contigo. Porque él le dice, mi presencia va a ir contigo. Y Moisés le dice, si tu presencia no va conmigo, no nos saque de acá. No, lo que pasa es que hay una traducción incorrecta. La palabra contigo no está en el original. Esa es la traducción que nosotros tenemos y la mayoría de Biblia. El original dice, y Jehová dijo, mi presencia irá y te hará descansar. Entonces Moisés queda en el aire. La presencia de él va a ir, pero ¿con quién va a ir? Va a ir conmigo, con el pueblo, va a ir de lejos. Y por eso es que en el 15 él dice, si tu presencia no va conmigo, yo quiero que tu presencia vaya conmigo, porque el contigo del 14 no aparece. Si tu presencia no va conmigo, no nos saque de acá. Si se da cuenta, son de esos detalles que uno descubre.
porque el contigo no aparece, solo dice mi presencia irá. Y Moisés dice, tu presencia tiene que ir conmigo. Yo no quiero que vaya. Si tu presencia va, puede ir allá en el cielo. Tu presencia puede ir a 20 kilómetros de acá. Puede ir a 20 kilómetros allá arriba. Yo quiero que tu presencia vaya conmigo. Y si no va conmigo, no nos saque de acá. Preferimos morir en el desierto. Preferimos vivir y morir en el desierto aquí que te estamos viendo. Allá está la nube todavía. Entonces, ¿sabes qué? Mejor nos morimos acá, pero no avanzamos. Si de aquí, cuando partamos, tu presencia no va conmigo. En este momento tenemos tu presencia. Pero al partir, si tu presencia no va conmigo, mejor aquí nos quedamos. Aquí Moisés está mostrando a Dios lo valioso de su presencia. Solo la idea de irse solo, sin Dios, no era aceptable para Moisés. Miren, qué tremendas lecciones las que nosotros recibimos de los estudios de la escuela sabática. Moisés no permite, no acepta arrancar con todo un pueblo sin la presencia de Dios. Si tan solo tomáramos nosotros esos ejemplos y dijéramos al Señor en la mañana que nos vamos, cuando vamos de vacaciones, cuando vamos a trabajar, cuando vamos a cualquier parte, Señor, si tu presencia no va conmigo, entonces yo mejor me quedo acá. Aquí estoy seguro en mi casita, aquí tengo mi cama y todo eso. Pero si tú me dices que vas conmigo, yo voy. O sea, esa tendría que ser nuestra oración. Señor, que tu presencia vaya conmigo. Muy interesante. 33:16. ¿En qué se conocerá aquí que yo y tu pueblo hemos hallado gracia ante tus ojos? ¿No será en que andes con nosotros? Así seremos separados, yo y tu pueblo, de todos los pueblos que están sobre la faz en la tierra. Sí, porque los demás pueblos veían la majestuosa columna que se depositaba sobre ese pueblo. Los demás pueblos mandaban espías y contemplaban a un Israel bien organizado. El espíritu de profecía dice que cuando las demás naciones no veían un campamento sucio, un campamento desastrado, sino que un perfecto orden, les entraba terror. Cuando por las noches llegaban a averiguar y encontraban una nube que estaba prendida en fuego dándoles calor, temblaban. Ahora irse sin esa nube, irse sin esa presencia, ¿qué dirían las demás naciones? Los abandonó su Dios. Y por eso es que le está diciendo a Moisés toda esta cosa. ¿Cómo vamos ¿cómo vamos a reconocer que tu presencia está con nosotros? Que andes con nosotros. Así seremos diferentes a todos los pueblos que están en... Los otros pueblos no tenían una nube. Los otros pueblos no tenían maná que caía del cielo, ni una agua que salía de una roca en la montaña, en el desierto, y les daba de beber. Él dice, nosotros queremos ser distinguidos, no queremos perder eso, por favor, ven con nosotros. Mira, un ángel no es suficiente, eso es lo que está diciendo Moisés, porque hay otros pueblos que tenían su propio ángel también. Mire, si usted lee detenidamente Daniel 10:13 y Daniel 11:1, ahí usted se da cuenta que habían otros países que también tenían un ángel. Por ejemplo, Daniel 10:13 dice, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Ese es un ángel. Daniel 11:1 dice, en el primer año de Darío el Medo, yo estuve de pie para apoyarlo y protegerlo. ¿Quién es ese que está hablando allí? Gabriel. Entonces, Gabriel está aquí apoyando a un rey que se llama Darío,
que era de Medo y Persa, entonces las demás naciones, algunas de esas también tenían un ángel. No iba a ser diferencia entre algunas naciones de Israel con un ángel. La diferencia iba a ser que Dios estuviera con el pueblo y no un ángel. Y por eso es que está el versículo 16. ¿En qué conoceremos que hemos hallado gracia delante de ti? ¿No es que tú vayas con nosotros? Para que nuestro pueblo sea totalmente diferente a, a los demás. ¿Me permiten un momentito que se me está acabando la batería de mi computadora? Muy bien. Disculpen, no había conectado mi computadora. Entonces, Moisés quería tener la seguridad de que no era un ángel, no era suficiente para ellos. Quería tener la seguridad de Dios. 33:17. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. En este versículo, que parece insignificante, encontramos el poder de la oración de un hombre. Contemplamos la riqueza de la bondad de Dios. Contemplamos el símbolo, lo hermoso que es la intercesión de Jesucristo. Encontramos los méritos que Cristo nos da. Porque ahí le está diciendo Moisés, Señor, un ángel no queremos, nosotros te queremos a ti. Si tú no vienes con nosotros, mejor nos quedamos acá. Nos va a quedar el recuerdo que la última vez que vimos tu gloria allí. Queremos ser un pueblo diferente. Queremos hallar gracia ante ti y queremos verte entre nosotros. Y al fin el Señor recompensa la insistencia. El pueblo ha hallado gracia ante Dios y Él va a subir con ellos. Los distinguirá de todos los pueblos. Y ahora Moisés está satisfecho. Qué cosa más interesante. Tremenda historia la que está pasando acá. Y Dios subió con ellos. Los semidestruyó a todos. Los destruyó no del todo. La nueva generación entró a la Canaán terrenal porque la primera generación que salió de Egipto no hizo caso y quedaron tirados a la vera del camino, incluyendo Moisés, Aarón y María. Muy bien, martes, te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33:18, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Había malo en eso? No. No dice el espíritu de profecía porque no había nada de orgullo en Moisés. Era el deseo de conocerlo más. Conocía su voz a la perfección. Conocía ese momento íntimo de hablar cara a cara, sin verse, definitivamente, porque no hay ningún humano que haya sobrevivido y vea a Dios, pero estaba cara a cara. Y ahora Él quiere el deseo final de todo creyente. Mire, el final deseo de todos nosotros, los que una vez hemos creído en Dios, es contemplar la gloria de Dios. Es entrar al cielo y contemplar y conocer a Dios. Por lo tanto, cuando usted ora, Señor, yo quiero conocerte un día, yo quiero entrar al cielo y conocerte, no hay ningún pecado, no, al contrario de todo eso. Y eso es lo mejor que está pidiendo Moisés. Y él dice, yo quiero ver tu gloria. Y el 19 dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Eso es Jehová. En la Biblia usted encuentra que el Padre se llama Jehová y que Jesucristo se llama Jehová.
Aquí Moisés está hablando con Jesucristo y él le dice, yo voy a pasar todo enfrente de ti y voy a proclamar el nombre de Jehová. ¿Recuerda usted Sodoma y Gomorra? Ahí aparecen dos Jehová. Si usted lee detenidamente va a decir, entonces Jehová desde la tierra hizo caer fuego y azufre de parte de Jehová desde los cielos. Aquí se vuelve a repetir. Le dice, mira, yo voy a pasar por ti, voy a proclamar el nombre de Jehová, el nombre del Padre, lo voy a proclamar. Y tendré misericordia del que yo tenga misericordia y seré misericordioso con el que yo seré misericordioso. Aquí no hay predestinación, sino que Dios tiene misericordia de todos. La gloria de Dios reside en su bondad, se manifiesta en las obras de sus manos, en la distribución de la gracia, en la misericordia soberana que nos tiene y la más importante, el perdón de los pecados por medio de la sangre de Cristo. Esa es la gloria de Jehová, sus obras, que son perfectas con el humano para salvarlos. Su hermosura, su carácter. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Y el 20 dice, y no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Hablar cara a cara con Dios, hablar boca a boca con Dios, tenemos que tener en consideración que no es ver el rostro de Dios, sino es estar enfrente de Dios, como un amigo, como cuando usted habla con su hijo, con su esposo, está cara a cara. A diferencia de eso, lo vemos. Pero en el caso de Dios, se está cara a cara y no se puede ver porque ningún humano puede verlo y existir. Y Jehová le dijo, 21, he aquí un lugar junto a mí, allá arriba, en el monte, arriba, y tú estarás sobre la peña. 22, y será que cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Aquí lo que podemos entender es que Moisés fue llevado a un lugar alto en la montaña, donde había una caverna, fue metido en esa caverna, fue tapado con la mano de Dios y cuando él pasó, logró ver posiblemente sus espaldas, algo de la parte de atrás. Fíjense que hasta el día de hoy, en la cima del monte Sinaí, hay un lugar llamado por los árabes Jibel el Mousa. Jibel, G-I-B-E-L, separado el, Mousa, M-U-S-A, que significa el monte de Moisés. Transliterado se puede leer Jibel el Mousa. Y allí, en esa cima, hay una cueva. Y en esa cueva es la que se cree que Moisés se escondió mientras la gloria de Dios pasaba por allí. Bien. Y apartaré mi mano y verás mis espaldas, dice el 23, mas no verás mi rostro. Una parte de atrás del Señor, las espaldas, ¿verdad? Y eso es posiblemente lo que vio porque fue luz que vislumbró sus espaldas. Eso es lo que dice la Biblia. El día miércoles es Dios se revela y ahora entramos al capítulo 34 y vamos a ver del 1 al 28. Esto va a ser imposible estudiarlo y hay tantas cosas hermosas, así que vamos a tratar de cubrir una parte de eso para concentrarnos en el día jueves. 34:5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él y proclamó el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, Dios misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios proclamando su propio nombre.
Jesucristo proclamando su propio nombre, pero muy diferente a la vez que le dijo, yo soy el que soy en la zarza ardiente. Aquí hay una descripción de muchas palabras dándole a entender la naturaleza esencial de Dios. Una descripción de Dios que pone en alto relieve tres características fundamentales de Dios, que son la misericordia, la verdad y la justicia. Pero la más importante de ella es la misericordia, porque Dios es amor. Y ahí está el Señor proclamándose el sol. Y fíjense que es interesante casi la repetición de palabras que hay allí. Primero le dice misericordioso o piadoso, clemente, un Dios paciente, un Dios que abunda en bondad. Bondad son las buenas obras. Que guarda misericordia por millares y que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Fíjense que allí menciona tres cosas diferentes: iniquidad, transgresión y pecado. Tres niveles diferentes. Lástima que no tenemos el tiempo suficiente para explicar todo eso, los tres niveles, porque Dios no dice que perdona el pecado, no, ahí dice perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Ve? Porque nuestra naturaleza nacemos con iniquidad. Los niños, cuando son niños, nacen egoístas. Todo quieren solo para ellos. Y ellos no saben ni que siquiera están pecando, no. La mamá es solo para ellos. Nadie les puede tocar sus juguetes. Algunos de ellos son macaneadores, salen golpeando y golpean a otros. Nacemos con esa iniquidad, ese pecado, esa maldad adentro, ya concebida. La misma Biblia dice, en pecado me concibió mi madre. Está la transgresión y está el pecado. Son en la misma familia, pero dos cosas diferentes. Muchas veces nosotros, miren, el pecado, déjenme extenderme un poquitito eso. No todos los pecados son iguales, no. No es lo mismo robar que matar. No es lo mismo mentir que asesinar, no, no lo es. Que por los pecados, cualquiera que sea, nos vamos a perder, eso sí es una verdad. Pero los pecados son totalmente de diferente y de muchas índoles. Hay pecado de comisión, el que usted comete, por ejemplo, un robo. Usted necesita algo y en vez de trabajar o prestarlo, planea cómo robárselo. Eso es de comisión, que usted cometió algo. Está el pecado de omisión, es el que usted no hizo nada, pero pecó. Por ejemplo, a alguien se le cayó un billete de la bolsa y usted vio que se le cayó y no dijo nada, se quedó calladito, dejó que se fuera y después usted lo agarra para... Ese es un pecado, es un robo, pero es de omisión. Está el pecado contra el Espíritu Santo, está el pecado contra el prójimo, está el pecado contra el cuerpo, está el pecado de los pensamientos. Hay una barbaridad de pecados. Fíjense de que la Biblia dice de que no podemos presentar una ofrenda si no pedimos perdón por nuestros pecados a nuestro prójimo. Y es que pecar contra Dios es ofender al prójimo. Por ejemplo, el pecado, el mandamiento dice no robarás. Pero si yo un día tengo hambre
y lo único que encuentro ahí es que el vecino tiene una gallina, un pollo, y yo vengo a escondidas y se lo mato, ese es un robo. El mandamiento dice no robarás. La ofensa eh, se la hice a mi prójimo. Entonces, cuando yo me arrepiento de mis pecados, yo no puedo ir donde Dios y decirle, mira, Señor, me comí la gallinita de don Pepito, perdóname. No, no, antes de presentar mi ofrenda, yo tengo que irle a pedir perdón por mis ofensas al hombre, no por mis pecados. Yo le pido perdón por mis pecados a Dios y le tengo que pedir perdón al hombre por mis ofensas. A él lo ofendí. ¿Se da cuenta la diferencia? Son dos perdones diferentes, uno por las ofensas y el otro por el pecado. Cuando vamos contra la ley de Dios, pecamos contra Dios, pero ofendemos a nuestro prójimo. Entonces tenemos que ir donde nuestro prójimo y decirle, mira, don Pepito, ¿te acuerdas de aquella gallina? Yo la maté y me la comí, perdóname. Vengo a pedirte perdón porque fui yo quien lo hice, pero aquí te traigo 2 más o 3 más para pagarte mi ofensa contra ti. Una vez yo he hecho esa parte, entonces yo voy donde Dios y le digo, Señor, vengo a pedirte perdón por mis pecados. Ya fui donde don Pepito, fue vergonzoso decirle todo eso, pero aquí vengo ya a pedirte perdón por mis pecados. ¿Ve? Y así podemos ahondar en las diferencias de pecado. Hay pecado contra el cuerpo, todo pecado que usted abusa su cuerpo en todo exceso, eso es pecado contra su cuerpo. Eh, hay grados de culpabilidad de pecado. No hay mentira blanca y mentira negra. Toda es mentira. Lo que hay son grados de culpabilidad. ¿Ve? Y nosotros podemos ahondar eso. Por ejemplo, fíjese, si usted asesina a una persona con toda alevosía, con todas las intenciones, se le va a escribir que usted es un asesino, usted mató. Eso es pecado contra Dios, ofensa contra el prójimo, una ofensa irreparable que no solo daña a uno, sino daña a todas las personas del muerto. Pero imagínese que usted va en el camino, va conduciendo y alguien se le atraviesa un niño y usted mata a ese niño. Ese es un pecado. Sí, ahí hay un muerto. Usted mató. Usted mató. No le van a decir, sí, fue sin querer. Bueno, váyase, que le vaya bien. No, señor. Usted se va presa, ¿verdad? Ahora la pregunta que yo le tengo a usted es, en el asesinato de esa persona que usted lo hizo con alevosía, qué porcentaje es culpable? 100%. En el del niño es 0%. Ve el grado de culpabilidad que hay en las cosas, pero pecado es pecado. Se apuntan los dos como pecado, uno 100% culpable, el otro 0% culpable. Y así podemos nosotros comenzar a clasificar los pecados. Al final no todos los pecados son iguales. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Pero por un pecado, ya sea este o el otro, blanco, gris, negro, morado, lo que sea, si no nos arrepentimos, el resultado es el mismo, nos perdemos. ¿Ve? Mire, de todo lo que se diga, guárdese esto, guárdese esto. Esto es del espíritu de profecía. Y dice más o menos textualmente así: no nos salvamos o nos perdemos por causa de un pecado. Fíjese lo que está diciendo. No nos salvamos o nos perdemos por causa de un pecado. Nos salvamos o nos perdemos por la tendencia de nuestro carácter. Si su tendencia era el mal, por eso se va a perder, porque toda la vida andaba buscando el mal para hacer. Si su tendencia era el bien, por eso se va a salvar, porque usted luchó toda su vida por ser bueno. A una les pegó, a otra no les pegó, les salió mal, pero el cielo se da cuenta que su tendencia es ir al cielo.
Nosotros no nos salvamos o nos perdemos por un pecado, nos salvamos por la tendencia de nuestro carácter. Ojalá que la tendencia de nosotros sea para lo bueno, para hacer el bien, para ir al cielo y con la sangre de Cristo de intercesora por nosotros se conjuga, pudiéramos decir, la fórmula para alcanzar la salvación. Y por eso es que el versículo dice aquí eh, que Dios es lento, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. El 7 dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Todas esas cosas complicadas para nosotros de discernir están incluidas en el perdón de los pecados si nosotros nos arrepentimos. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Todos la pagaremos. Aquí nadie se va a ir. Quizás podemos engañar a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro esposo, esposa, hijos, nietos, abuelos, pero a Dios no lo engañamos y nadie se va a ir de inocente siendo malvado. No, no, no. Cada quien paga lo que ha cometido. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto nos tendría que hacer parar a nosotros nuestras malas acciones, porque muchas veces nuestros hijos, nietos y bisnietos cosechan las cosas malas que nosotros hemos hecho en la vida. Tendríamos que tener mucho cuidado con eso. ¿No van a pagar los pecados de los papás? No, cada quien paga su pecado, pero muchas veces se van en la colada por nuestras malas acciones. Imagínense una persona que toma y toma y toma, no ayuda a su familia, los mantiene en la pobreza, llega de mal carácter, un día se muere, deja niños abandonados. Ahí va la secuencia, la secuela de cosas. Y nadie se va de este mundo sin pagar hasta lo último que ha hecho y se le garantiza una cuarta más de vendaje a todas sus obras, ya sean buenas o sean malas. Día jueves, el rostro radiante de Moisés. 34:29. Nos vamos a pasar ya hasta bien arriba porque no podemos estudiar los 28 versículos que nos daba el día miércoles, pero vamos a tratar de ver lo que podemos hacer. Y aconteció que cuando Moisés descendió del monte del Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, y estas son las segundas tablas que tiene Moisés, las primeras las quebró. Ahora él se hizo 2 tablas de piedra, las otras fueron arte de Dios, obra de Dios. Estas no son de Moisés, pero Dios se las escribió. Dice, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía después que habló con él. Traía el resplandor de la gloria eterna. Aunque no lo había contemplado como tiene que contemplarse, solo estar con él en esa forma modificada, le traspasó a él eso mismo que tenía Adán y Eva, eso mismo que estuvo en el monte de la transfiguración, esa brillantez que están supuestos a tener los santos. Y él no sabía, y los que los estaban esperando, cuando lo vieron venir, comenzaron a retroceder porque nunca habían visto un rostro brillante como el que tenía Moisés. Algunas versiones dice que Moisés traía cuernos. Fíjense que la palabra que aparece aquí
para llamas, en verdad es la palabra queren. Queren, K-E, acento en esa E, R-E-N. Tendría que ser queren, queren. Así tendría que leer, que se traduce literalmente como cuerno. Jerónimo, cuando está traduciendo la Biblia, la Vulgata, la Biblia latina, él traduce literalmente que Moisés tenía cuernos en su cabeza, porque eso es la traducción literal. Pero aquí esta palabra también tiene que ver con rayo, con luz. Y como se traduce es que su rostro, que su cabeza irradiaba, fue irradiado por luz. Pero Jerónimo traduce literalmente cuernos, y por eso es que la estatua que Miguel Ángel hizo en Roma aparece Moisés con cuernos, pero realmente no son cuernos. Lo que pasa es que las llamas dan la apariencia de cuernos. En su base gruesa y en la punta es delgada, y cuando está oscilando fácilmente puede hacer la forma de un cuerno, de muchos cuernos. Pero al traducirlo, la traducen cuerno, y no es cuerno, sino que es irradiado por la luz. En pocas palabras, nosotros tenemos una versión más aceptable cuando la traducen de una manera que nosotros podemos entender lo que está pasando, cuando dice resplandecía o brillaba, traía en su rostro la luz que le pertenece a Dios. Y cuando Aarón, versículo 30, y todos los hijos de Israel vieron a Moisés, he aquí que la piel de su rostro resplandecía, y tuvieron miedo acercársele a él. ¿Por qué le tuvieron miedo? Por una conciencia quebrantada. Aarón tenía que estar muertecito. Es el primero que tenía que morir, y no estaba muerto, estaba con vida. Entonces, al ver a un Moisés que venía con el rostro brillante después de hablar con Dios, patitas, para que te quiero, aquí nos vamos a correr, porque no sabían si Moisés presagiaba el bien o presagiaba el mal. A cualquiera en esa condición que estaban hubieran pensado que presagiaba el mal, y tenía la forma de un ministro justiciero de Dios que venía a arreglar cuentas. Y por eso es que le tienen miedo, porque ellos tienen en ese momento unas conciencias atemorizadas, y el ministro que venía de la montaña era un ministro ardiente en fuego. Entonces vamos a correr por cualquier cosa, vámonos de allí. Le tuvieron miedo y comenzaron a huir, y Moisés no sabía ni lo mínimo por qué le iban huyendo. 31. Y Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Ya se habían ido. Y Moisés habló con ellos. 32. Estaba leyendo el 31, el 32. Y después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte de Sinaí. Y yo creo que miraban con curiosidad y con temor aquel rostro brillante. Miren, hermanos, en los días finales, los 144,000, que son los que no verán muerte, que es un número simbólico, les va a brillar el rostro de la santidad que tienen. Pero todos podemos tener ese brillo desde ahora, de acuerdo a nuestra santidad. Quizás no nos va a brillar con esa gloria, pero nos va a brillar de una manera que llamemos la atención. Todos tenemos que orar por santidad. Oremos por santidad.
seamos santos y nuestro rostro va a comenzar a ser a semejanza de Dios. Cuando perdemos la santidad y nos volvemos ogrosos, nuestro rostro se deforma de la semejanza de Dios y se transforma en la semejanza del diablo. Cuando una persona está poseída, su rostro se le deforma, le cambia de color, pasan cosas extrañas. Pero el rostro de Dios es diferente. Muchos humanos, dice la Escritura, que tenían como rostro de ángel. Qué cosa más hermosa eso. A mí me hace falta mucho. Yo me veo en el espejo y le digo al Señor, mira, el Señor está bien opaquito. Y encima que soy negrito, en vez de reflejar la luz, lo negro absorbe la luz. Me falta tanto. Pero algún día nuestro rostro va a brillar. Al menos nos vamos a quedar con ese sueño de que nuestro rostro brille y brille de santidad. Eso es un milagro. Es lo que perdió Adán y Eva cuando eran perfectos. Esa iluminación en el rostro la tuvo Moisés, la tuvo Jesús. Cuando estaba en el pretorio, estaba sangrando. Y en el pretorio, allí frente a Pilato y la gente, su rostro le brillaba. Y dice el Espíritu de profecía que Pilato lo contemplaba y en verdad en sus adentros decía, este Dios. El Espíritu de profecía dice que en esa agonía total y en ese desangramiento, Jesucristo tenía el rostro más hermoso que un humano pudiera haber contemplado en su vida. Es que la santidad es hermosa, no importa quiénes seamos. Oremos por santidad. Quién sabe, algún día nos vemos en el espejo y reflejamos la gloria de Dios. 33 dice, y hasta que Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Aquí hay dos cosas interesantes que Moisés hizo. Ese velo se convirtió en una vestimenta habitual de Moisés y él solo se la quitaba en dos ocasiones. Siempre la andaba. Una, cuando hablaba con Dios. En la tienda de reunión, ahí se la quitaba. Y dos, cuando tenía un mensaje de Dios para el pueblo. Se lo quitaba y el pueblo contemplaba aquel rostro brillante como un representante de Dios que le daba autenticidad a su mensaje y permitía que el pueblo viera a largos rasgos la gloria de Dios. Pero mientras no hacía eso, él mantenía su rostro tapado con un velo. Ha de haber sido un espectáculo contemplar eso. La narración es hermosa. Denota una relación íntima con Dios de un hombre. Podían ver en Moisés que no era una persona cualquiera. Era de mucho respeto. Aún así, el pueblo lo irrespetó. ¿Cuánto tiempo le duró ese resplandor a Moisés? Yo creo que el resto de su vida. ¿Sabe por qué? Porque hay un texto interesante en Deuteronomios 34:7 que dice, hablando de Moisés, sus ojos no se apagaron, ni su fuerza natural disminuyó. Esto es antes de morir. Está diciendo que sus ojos nunca se apagaron. Había luz en él. Su fuerza nunca disminuyó. Era tan vigoroso como un joven. Porque tres veces estuvo en el monte por 40 días. Perdió sentido del tiempo.
conciencia del tiempo. Platicó y platicó. Son 120 días. 120 días, no 8 horas al día, sino que las 24 horas al día. Si usted multiplica 120 días por 24 horas, usted se va a dar cuenta de lo largo de esa conversación. Largas conversaciones entre Moisés y Dios. Y en la tienda de reunión seguía hablando con él. Hasta que al final el Señor dijo, hay que traerlo. Pero como cometió un pecado, tenía que morir primero. Dice el Espíritu de Profecía que el plan de Dios era llevarlo al cielo, así como fue Elías. Pero aquel día que se enojó y golpeó la roca y no invocó el nombre de Dios, apareció al pueblo como un milagro de Moisés, más con el rostro iluminado, parecía Dios, y se le contó como pecado. Pero al final, uno de los hombres más grandes de la historia, tremendo ejemplo que imitar, mucho para aprender de Moisés. Bueno, hermanos, hasta aquí ha terminado la lección. Espero que les haya ayudado un poquitito. Nos vemos la otra semana, Dios mediante, en otro estudio más de la lección de Escuela Sabática. Feliz semana para todos.